Quiero compartir con ustedes un mensaje hoy y cuyo nombre es El que cambia realidades. El que cambia realidades. Amén. ¿Cuántos conocen al que cambia realidades? Una de las maravillas que podemos ver en Dios es que solo Él puede cambiar realidades en un instante. Llegamos con una realidad y nos vamos con otra realidad después de haber estado con Él. Esto es tan extraordinario. Y en la palabra de Dios podemos encontrar muchas, pero muchísimas veces a Dios cambiando realidades. Jesús un día estaba en la barca y el bote comenzó a hacer agua porque había una gran tempestad y se hundían. Y estaban todos sus discípulos muertos de miedo, pero él dormía en el bote porque había estado todo el día ministrando, estaba muy cansado. Entonces vino uno y lo despertó. Y cuando lo despertó y le dijo la situación, él solamente reprendió a la tormenta y la tormenta enmudeció. Todos atónitos dijeron: ¿quién es este que aún la tormenta le hace caso? Ellos estaban en una realidad de hundirse, de ahogarse. Y solamente Jesús se puso de pie y su realidad cambió. La tormenta cayó, enmudeció, los vientos desaparecieron, las olas se calmaron y el sol brilló sobre ellos para mostrar quién tiene la autoridad para cambiar toda realidad. Podemos también recordar a Lázaro, el amigo de Jesús. Había muerto. Pero no solo había muerto, hacía 4 días que estaba muerto. Sus hermanas dijeron: ya está en corrupción, es decir, ya hiede, ya tiene olor a podrido, porque su carne ya no está en buen estado, porque ha pasado mucho tiempo. Pero allí estaba Jesús y solo dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria? Es decir, la gloria de Dios viene por nuestra fe. Pero Él cambia las realidades imposibles. Lo imposible para ellas era que su hermano viviera porque ya no había ninguna manera. Sin embargo, Jesús, puesto de pie allí, simplemente dijo: Lázaro, sal. Y toda la realidad de los que estaban allí, y mucho más la de sus hermanas, cambió en un solo instante. Ellas estaban llorando, ellas estaban reclamando, ellas estaban totalmente hundidas en la realidad de la muerte. Pero Jesús cambió esa realidad en vida y Lázaro salió completamente hecho nuevo, porque ahora había una realidad nueva en Lázaro. Su cuerpo era nuevo. Cada órgano de su cuerpo era nuevo. Así es como Dios cambia realidades. Lo hace todo nuevo. Él no emparcha nada. Él no va a emparchar tu matrimonio. Él no va a emparchar tu familia. Él no va a emparchar tu trabajo ni tu economía. Él lo hace nuevo. Y cuando Él lo hace nuevo, entonces comenzamos a ver una realidad que no existía. Hoy un hermano me dijo: pastor, cuando vi mi recibo de sueldo, me quedé con la boca abierta. Usted podría pensar es que era tan poquitito que dijo: ahora ¿cómo voy a hacer? No. Su testimonio fue que era tanto que no lo podía creer. Pero déjeme decirle algo. Quien me lo estaba diciendo
es alguien que es jubilado. Te dice un jubilado que se asombre por lo que cobra. Es que no es cualquier jubilado. Es un jubilado que le sirve a Dios, que toda su vida ha sido fiel a Dios y sigue siendo fiel a Dios. Y que Dios le cambió la realidad cuando él comprendió que la manera de alcanzar las bendiciones de Dios era honrando a Dios con sus ofrendas y sus diezmos. Dios cambia realidades, aún las financieras. Por eso es que necesitamos entender que nuestro Dios es el Dios que cambia realidades. ¿Y hasta dónde puede llegar Dios? Bueno, pregúntenselo a Josué. Josué estaba en medio de la batalla y no sabía cómo hacer porque se le anochecía y se perdía todo lo que había él avanzado en esa batalla, ganando de mano del Señor. Así que se paró allí y le dio una orden al sol y a la luna. Y la orden fue que se detuvieran. Y dice que Dios por primera vez obedeció al mandato de un hombre y detuvo el sol y detuvo la luna. Si para usted eso no es cambiar una realidad, entonces ¿qué es cambiar la realidad? Porque el día no duró lo que duraba normalmente, sino que se extendió tantas horas como Josué necesitó. Quizás necesitas un cambio de realidad en tu propio cuerpo. Dices, bueno, pero yo nací de tal manera. Sara era estéril, Ana era estéril, Elizabeth era estéril. Sara además era ya anciana. Elizabeth ya era también entrada en años. Sin embargo, las tres dieron a luz un hijo, porque Dios sanó su cuerpo, cambió una realidad de esterilidad, de imposibilidad, en una realidad de vida, de concepción, de fruto, de sanidad. Y podríamos seguir hablando de muchos, del hijo de la viuda que estaba muerto y ahí nomás, mientras que lo velaban, Jesús lo detuvo y le dio vida. Ni que hablar de la hija de Jairo. Y así seguiríamos, porque también tenemos a los leprosos, a Bartimeo el ciego, todas realidades cambiadas, porque no es solamente una sanidad, es un cambio de realidad en su vida. Porque los leprosos ni siquiera se podían acercar a las ciudades. Mire si no es cambiarle la realidad. Bartimeo, tirado a un costado de un camino lleno de barro, cubierto por un manto para decir que era ciego y vivir de las limosnas, ahora se le abre el panorama completo y comienza a ver lo que ahora hay a su alrededor, una realidad nueva. Sus ojos se abrieron. Dios no solamente bendice, hace milagros. Dios cambia realidades para que vivamos en la realidad del reino y no del mundo. No mires las noticias de los mentirosos que las publican. Mira
lo que el cielo está haciendo, porque eso es verdad, y en eso tú tienes salvación, vida, tienes milagros, tienes sanidad, tienes todo lo que necesitas. Esa es tu realidad y las noticias que tienes que mirar. Pero quizás la realidad que hoy más preocupa al hombre y lo ocupa es su situación económica y cómo sobrevivir a esta realidad de escasez y pobreza que envuelve al mundo en lo que se conoce como pospandemia. Uno puede ver que en el mundo entero hay situaciones de distintos índoles, pero todas pasan por asuntos financieros. ¿Por qué? Porque la bolsa, porque las empresas, porque no hay combustible, porque esto, porque el otro. Pero entonces pareciera ser que ese es hoy la realidad que preocupa y ocupa. Algunos ponen su esperanza en políticos, porque aquella rama política o aquella otra rama política será la que traerá. Otros en sistemas financieros, que el capitalista, que el otro tipo de sistema, que el aquel, que el este. Y hay algunos que buscan otros países para emigrar como si eso lo salvara. Hoy vine a decirte algo que quizás no has o no te has detenido para ver. El único que cambia realidades, sin importar cuál sea la que te rodea, el único que cambia realidades es nuestro Dios Padre, por medio de la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. El único que va a cambiar tu realidad, no importa cuál sea, se llama Dios, el Shaddai, el Todopoderoso, el Dios de los cielos, el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el que cambia realidades. Aunque las noticias sean 40% de pobreza, tú vas a decirle: mire mi recibo de sueldo, aquí no hay pobreza, aquí está Dios. Dios me está abundando en todas las cosas. Aleluya. Pero hay una historia que nos va a enseñar la manera en que necesitamos acercarnos a Dios para que esa realidad venga a nosotros. Segunda de Reyes 4, versículo 1 en adelante. Segunda de Reyes 4, versículo 1 en adelante. Dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, el contexto es que era una mujer de Dios, esposa de un profeta, clamó a Eliseo. Eliseo era el profeta, el hombre de Dios en ese momento, sucesor de Elías, ¿se acuerdan? El profeta de fuego. Este fue el profeta que le pidió el doble de unción que la que tenía Elías, y le fue concedida. Dice: tu siervo, dijo la mujer a Elías, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas
vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otra vasija. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve, vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. La viuda estaba viviendo una realidad de total desamparo, una realidad de estar endeudada y además en la ruina. Sus hijos estaban en peligro eminente y su familia estaba siendo amenazada. Otra versión dice: han venido los acreedores y me amenazan. Y nos amenazan. Pero Dios estaba a punto de cambiar su realidad. Dios estaba a punto de cambiar toda su realidad. Las palabras que el profeta le dio, las palabras que el profeta le dijo, fueron muy sencillas. Y quiero que hoy las recibas también. Hoy también yo te hago la pregunta: ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué puedes decir que tienes? Ella respondió: no tengo nada. No tengo nada. Luego agregó: bueno, solo un frasco de aceite de oliva. Cuando nos encontramos en esa realidad, creemos que realmente no tenemos absolutamente nada. Porque te preguntan y dice: ¿qué tienes? Si no tengo nada, tengo todo deuda, todo problema, toda situación mala, todo mal, no tengo nada. Pero déjame decirte algo. Tienes que recordar que tienes todavía la unción de Dios sobre tu vida. Tienes la unción de Dios, tienes la unción de Dios, y eso cambia todas las cosas. Ella puso delante de Dios esa poca unción que tenía todavía, ese poco aceite que le quedaba, lo puso delante de Dios. Y luego, el hombre de Dios le pidió algo más. Le pidió vasijas vacías. Escúcheme, le pidió vasijas vacías. Simplemente por una razón que hoy tienes que entender. Si Dios va a multiplicar, necesita dónde poner la sobreabundancia que te va a dar. Si no hay lugar para que venga la sobreabundancia, no va a venir. ¿Sabes cómo haces lugar? ¿Sabes cómo haces lugar? Primero, quitando lo que no es de Dios y no tiene que estar. Y segundo, dando. Cada vez que doy, yo hago más lugar para que venga más. Si Dios te va a multiplicar, necesita lugar donde poner la sobreabundancia que te va a dar. Cuando ella le trajo todo lo que el profeta le había pedido y lo puso delante de Dios, allí comenzó Dios a actuar. Allí comenzó Dios a actuar. Y dice la palabra de Dios que ella cerró las puertas como el profeta le había mandado. Cerró las puertas de su casa y encerrada con sus hijos, comenzó a llenar las vasijas y el aceite se empezó a multiplicar.
¿Quieres saber dónde se multiplica la unción para tu vida? Allí, cuando te encierras a buscar a Dios. Allí, cuando buscas a Dios a solas o quizás en tu familia, pero lo buscas porque solamente estás para Él. Cierra las puertas de todo lo que está entrando en tu mente. Cierra las puertas de todo lo que está entrando en tu corazón. Cierra las puertas por los lugares donde entran las amenazas, las mentiras, los engaños. Cierra las puertas donde entran las malas noticias del mundo. Cierra esas puertas y comienza a buscar a Dios, porque allí es donde se multiplica el aceite. Allí es donde se multiplica la unción que traerá la bendición sobre tu vida. Aleluya. Quiero mostrarte 7 principios que cambian la realidad de la vida de una persona. Primero, busca a Dios ante la necesidad. Busca a Dios delante de la necesidad. No corras, no te desesperes. No, busca a Dios delante de la necesidad. Segundo, dale a Dios lo que tengas. Dale a Dios lo que tengas. Yo sé que delante de la necesidad uno cree que no tiene nada, pero siempre hay algo. Dáselo a Dios. Dáselo a Dios. Tercero, vacíate de todo lo que no es de Dios. Miedos, rencores, dudas. Vacíate de todo eso. Échalo fuera, renuncia a todas esas cosas, renuncia al miedo, al rencor, a las dudas, renuncia a eso. Cuarto, obedece a Dios en lo que Él te ha mandado. Obedece a Dios cuando Él habla, cuando Él dice, cuando por medio de la boca de sus profetas te habla. Obedece a Dios, aunque no lo entiendas. 5. Dios llenará solamente lo que está vacío. Dios llenará solamente lo que está vacío. Él multiplicará en función del lugar que hay para llenar. Así que, si no hay lugar, el aceite se detuvo, no se multiplicó más cuando ya no hubo vasijas vacías. Empieza a dar. De lo que recibes, da. De lo que recibes, da. Porque a medida que des, se va a multiplicar lo que tienes. Y se va a multiplicar lo que tienes. 6. Cierra la puerta al mundo. Ciérrale la puerta al mundo para que tu milagro se produzca. Mientras que tengas puertas abiertas al mundo, tu milagro no se va a producir. Ciérrale las puertas al mundo. No importa lo que el mundo venga imponiendo, diciendo, haciendo o tratando de llevarte. Ciérrale las puertas al mundo y enciérrate en el lugar donde Dios te puso, y allí búscalo a Él, y allí estará tu milagro. Allí se desatará el milagro. Yo no sé cuál es la necesidad de tu milagro, pero si cierras la puerta al mundo, ese milagro se va a hacer realidad. Y 7, paga tus deudas. Paga tus deudas. Dios dice que no le debamos nada a nadie. Paga tus deudas. A Dios lo que es de Dios. A Dios lo que es de Dios. Y al César lo que es del César. Paga tus deudas. No creas que por quedarte con lo que no es tuyo tendrás más. Vendrás a pobreza. Vendrás a pobreza. Paga tus deudas. 7 principios que harán
que tu realidad cambie. Como te dije, el aceite cesó en el mismo momento que no hubo dónde ponerlo. Dios estaba fluyendo y dando, multiplicando y dando más y más y más y más, y no se terminaba hasta que se encontraron que no había dónde ponerlo. Entonces dijo, bueno, hasta aquí llegamos, y cesó. ¿Quieres que Dios te prospere? ¿Quieres sobreabundancia? ¿Quieres que siempre sobre? Pues tienes que hacer lugar. La única manera de hacer lugar es dando. Tienes que aprender a dar para que entonces haya lugar donde Dios pueda poner la sobreabundancia. Dios tiene prosperidad, abundancia. Dios tiene multiplicación, pero necesita que abras el espacio, que te ensanches dando para que Él pueda multiplicar. Si queremos más de su unción, necesitamos darle a Dios dónde derramar esa unción. Un corazón más amplio, un corazón más ancho, un corazón más grande. ¿Vieron que la gente dice, ay, ese hombre tiene un corazón así de enorme? ¿Por qué lo dice? Porque es alguien dadivoso, porque es alguien que bendice a los demás, que cubre necesidades, que le da a Dios, que es fiel. Entonces, lo que sucede es que ese corazón se hace grande y Dios lo llena. Amados, los actos religiosos no mueven la mano de Dios. Y quiero decirte esto porque algunos creen que por actos de religión van a recibir algo de Dios. Dios no se mueve. No se mueve por los actos religiosos de los hombres. La entrega y la rendición es lo que le permiten a Dios actuar sobre nosotros. Cuando nosotros nos rendimos a Él, cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros nos entregamos por completo a Dios, eso mueve la mano de Dios. Algo muy importante, algo muy, pero muy importante. La viuda no se quedó en la queja. Una de las cosas que tenemos que aprender a no hacer es pararnos en la queja. La mayoría de las personas se la pasan quejándose de lo que le pasa, de sus realidades. Y yo no digo que no tengan realidades duras, difíciles, pero no nos paremos en la queja. La viuda no se quedó en la queja, ella solo le recordó al profeta que habían tenido una vida de servicio y de entrega a Dios. Primeramente su marido como profeta y ella misma como familia. Habían servido siempre a Dios. Y ella le recordó al profeta que habían sido siervos de Dios, que habían tenido esa comunión, ese servicio a Dios. ¿Por qué se lo recordó? Porque Dios dice en su palabra que Él hace memoria de nuestras ofrendas en el día malo. Así que lo que hizo ella fue recordarle cómo había tenido una vida de ofrendas, de fidelidad a Dios. Entonces se lo recordó en el día malo, estaba en un día malo y se lo recordó. Entonces el profeta, guiado por Dios, le dijo lo que tenía que hacer, porque Dios iba a cambiar su realidad. ¿Qué hacer entonces ante una realidad de injusticia? ¿Quejarme? No. Voy a decirte primeramente lo que no tienes que hacer ante una situación, una realidad de injusticia para tu vida o para tu familia. Primero, punto 1, 3 puntos te voy a dar.
Primero, punto 1, no te quejes. No te quejes por lo que te sucede. No te quejes. Busca a Dios. 2, no te compares. Mire, una de las cosas terribles, más degradantes, es compararnos. Siempre nos estamos comparando, que aquel, que el otro, que aquella de allá, que el otro de acá, que si tiene, que si no tiene, que le fue como le fue, que no le fue. No te compares. Las comparaciones son del diablo para hundirte y para hacerte sentir despreciable, para hacerte sentir menos, para hacerte sentir en vergüenza o para hacerte sentir abandonado. No te compares, tú eres único, única delante de Dios. No te compares con nadie. Solo busca a Dios conforme a lo que Él dijo que tú eres. Y tercero, no te rindas. No importa lo que estés viviendo, no te rindas, porque delante de Dios vas a escuchar y vas a recibir lo que estabas esperando. Tu nueva realidad está a un solo paso cuando tú le buscas de la manera en que Él nos ha pedido. ¿Qué hacer entonces delante de esa realidad que te está oprimiendo? Bueno, busca a Dios. Busca a Dios. Ese es el primer paso. Segundo, rinde todo tu ser a Él. Ríndele todo tu ser. No te quedes con alguna cosa diciendo yo acá soy fuerte, yo con esto puedo. No puedas, ríndeselo también a Él. Tercero, pon en sus manos lo poco que tengas. Escucha por favor, porque te estoy dando las claves para salir de una realidad que te oprime, que te ahoga, que te quiere destruir. Pon en sus manos, en las manos de Dios, lo poco que tengas. Ofréndaselo. Ofréndaselo. Porque de eso Él hará una multiplicación tan grande que vendrá sobreabundancia en lo que sea. Cuarto, obedece aún sin entender lo que te está pidiendo Dios. Si yo no lo entiendo, no puedo comprender, esto no puede ser, lo que quieras que digas, no importa, obedécelo igual. Obedécelo igual, porque Dios dice, probadme ahora en esto. No dice entiéndelo y después hazlo, sino dice hazlo y después lo entenderás. Quinto, quita de ti todo rencor, todo odio, toda venganza, todo desánimo, sácalo de tu vida. Sácalo de tu vida. Son solamente demonios que te están comiendo para destruirte. Sexto, enciérrate en una búsqueda y oración en tu secreto. Enciérrate para buscar a Dios, enciérrate para orar a Dios, enciérrate para estar con Él. Y no compartas ese tiempo con el mundo. No porque dejo el teléfono, no porque dejo la televisión, no porque dejo la música, nada. Enciérrate con Él a tener una relación íntima con Él. Séptimo, cuando Dios te bendiga, escucha esto porque Dios lo va a hacer. Cuando Dios te bendiga, acuérdate de Él con tus ofrendas y tus diezmos. Son muchos los que creen que una vez que recibieron ya no lo necesito a Dios, y al poco tiempo están 10 veces peor que antes. No te olvides de Dios, no seas ingrato, desagradecido. Acuérdate de tu Dios, dice la palabra de Dios, que te bendijo, que te sacó de la esclavitud. A ti te va a sacar de la realidad que te oprime y te está destruyendo. Pero cuando te saque, acuérdate de tu Señor que te sacó de allí. Y octavo, no le debas nada a nadie, solo el amarlos unos a otros. Filipenses 4:6.
Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiero leerte la versión Nueva Traducción Viviente. Realmente me gustó. Dice, no te preocupes por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Tremenda, tremenda realidad, tremenda guía para cómo alcanzar una realidad totalmente nueva, diferente, de bendición, una realidad de paz que supera todo lo que podamos entender o llegar a pensar. Para ir cerrando, amados, quiero decirte lo que Dios va a hacer conforme a lo que tú te muevas en esta dirección que estamos marcando. Dios cambiará tu realidad. Dile a alguien, Dios va a cambiar tu realidad. Tienes a alguien cerca, dile, Dios va a cambiar tu realidad. Dios cambiará tu realidad de dolor a gozo. Dios cambiará tu realidad de miseria a abundancia, de escasez a sobreabundancia, de enfermedad a sanidad completa. Dios cambiará tu realidad de desánimo a alegría, de ruina a restauración completa, de muerte a vida. Dios tiene una realidad completamente diferente. Dice Jeremías 17, 7 y 8, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Esto es la realidad de aquellos que confían en Dios, que son fieles a Dios, y que como la viuda, si hay una necesidad, van a Dios, le obedecen y ven cómo Dios actúa cambiando sus realidades. Él es el Dios que cambia realidades. Él que hace memoria de nuestro servicio y nuestra entrega. No dejará caído al justo, ni su descendencia que mendigue pan. Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando las cosas se pongan difíciles, el mundo sufre y padece. Y quizás es lo que estamos viendo hoy. El mundo hoy está sufriendo y padeciendo, pero déjame decirte algo. Jeremías 17:7 dice, pero benditos los que confían en el Señor, benditos los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. El mundo padecerá, el mundo sufrirá, pero los que confían en Dios serán bendecidos, serán benditos, porque nada le faltará. Dios cambia tus realidades para que vivas la vida más que abundante que Jesús ganó para nosotros. Solamente, dice Salmo 55, 22, para cerrar, echa sobre Jehová tu carga, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Amado, amada, Él es el que cambia realidades. Y hoy tienes la oportunidad de creerle a Dios, de confiar en Él para que cambie la tuya. Yo creo
Yo confío en que este mensaje moverá tu hacer y tu creer para que Dios pueda actuar cambiando tu realidad y que puedas decir, como hoy decía yo, puede ser que la Argentina esté pasando por una situación como la que me planteaba quien hablaba conmigo, pero nosotros estamos cubiertos, sostenidos y viviendo una realidad de parte de Dios que no tiene nada que ver con lo que el mundo vive. Aleluya, aleluya.